¿Qué es tener carácter? Carácter no es un tema popular entre cristianos, especialmente entre aquellos quienes estamos sirviendo en la iglesia en alguna capacidad, porque carácter requiere trabajo, carácter es algo difícil, carácter requiere integridad. Y queremos hacer las cosas de una manera fácil, queremos hacerlo, queremos no ser tan diligentes, queremos hacer las cosas al azar, queremos empujar todo a la última, queremos planear lo menos posible. Y por eso nos cuesta tener carácter y este tema no es tan popular, pero es bien importante, especialmente aquellos quienes estamos sirviendo al Señor o que tenemos alguna capacidad o alguna posición dentro de la iglesia. Es bien importante que tengamos carácter. Y Salomón en Proverbios capítulo 2 nos da unas características, un punto de inicio excelente para que podamos desarrollar nuestro carácter. Permíteme leer Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 11, y escucha lo que la Biblia habla acerca del carácter. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas de juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Noten de alguna manera algunos atributos o detalles del carácter en versículos 9 y 11. Dice: entonces entenderás justicia, juicio y equidad. Entender justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Y versículo 11 dice: la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Quiero que recordemos esto en nuestro pequeño video de enseñanza. Entonces, la pregunta es: ¿qué es tener carácter? ¿Qué es tener carácter? Bueno, tener carácter es poseer una fuerza interna estable. Una fuerza interna estable que dirige nuestras decisiones, que dirige nuestras actitudes, nuestras acciones. Entonces no son al azar. Un problema común que identificamos entre los cristianos es que hacemos o queremos hacer las cosas al azar o sin planear. O algo común que he visto incluso en nuestra iglesia es que planeamos algo, pero a la hora de la actividad o del evento, como que la planeación no vale nada, como que queremos hacer lo que queremos hacer en esa hora o lo que se nos antoja hacer. Pero tener carácter significa tener una fuerza interna estable, algo que nos identifica, una identidad firme, y esa misma dirige nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestras acciones, especialmente cuando es difícil. Tener un carácter no es tener un mal genio, de eso no estamos hablando de eso. No es tener un mal genio, no es ser duro, no es imponer una voluntad, sino tener una identidad. Es ser de cierta manera, no solamente el hacer. El ser afecta nuestro hacer y afecta cómo vivimos. Déjame darte 6 diferentes características de carácter
del carácter en esta breve enseñanza. Primero, carácter es actuar conforme a principios, no conforme a emociones. Especialmente cuando estamos presionados, cuando tenemos presión social o presión de tiempo o presión de simplemente hacerlo, es fácil buscar algo, el camino de menos resistencia. Es fácil buscar hacer las cosas de la manera que nos agrada o de la manera que no perjudiquemos a los demás, o de quedar bien con los demás. Pero tener carácter no es cambiar de acuerdo a cómo me siento, sino es actuar conforme a principios. Una persona con carácter hace lo correcto, aunque no tengamos ganas, aunque nadie nos vea, aunque nos cueste y aunque nos encontremos contra las espaldas, ¿verdad? Contra la pared, presionados una vez más por diferentes razones. Entonces, en primer lugar, tener carácter es actuar conforme a principios y no emociones. En segundo lugar, tener carácter es mantener coherencia en lo que creemos y lo que hacemos. Nuestras convicciones, principios, moldean nuestras decisiones de forma constante. Entonces es mantener coherencia en lo que creemos y lo que hacemos. En tercer lugar, tener carácter es tener dominio propio. No es reaccionar a los impulsos, sino es elegir cómo reaccionamos. No siempre somos perfectos, pero es algo que debemos de constantemente estar tratando, estar luchando por lograr. Entonces, en tercer lugar, tener carácter es tener dominio propio. En cuarto lugar, tener carácter es asumir responsabilidad. No es culpar a otros, es saber enfrentar a nuestras decisiones, a nuestras consecuencias y hacerlo mejor para aprender de ellas. Número 5, tener carácter es ser constante, es constancia, es permanecer firme en lo que sabemos que es correcto, incluso bajo presión. Y número 6, tener carácter es ser honesto y ser transparente. No es tener dos caras, es ser íntegros, es ser igual en público, al igual que en privado, en la iglesia, al igual que en la casa. Entonces Salomón nos ofrece un excelente punto de inicio para desarrollar nuestro carácter. ¿Y cuál es ese punto de inicio? Bueno, el punto de inicio es lo siguiente, que el carácter se cultiva, el carácter cristiano se cultiva adquiriendo sabiduría y entendimiento. El carácter se cultiva adquiriendo entendimiento y sabiduría. Es decir, no es un esfuerzo propio. Ahora, bueno, sí lo es, pero no es un esfuerzo sin la ayuda de Dios, sin seguir los principios de la palabra de Dios, sino un hombre cristiano entregado a Dios, sometido al Espíritu Santo, en comunión con Cristo. No es aquel que decide, voy a tener carácter y desde ahora voy a ser así. Ahora, es necesario tomar decisiones, pero internamente debe de surgir un cambio primero. Y ese cambio interno es que somos cultivados, es decir, el carácter se cultiva cuando adquirimos, cuando entendemos, cuando obtenemos sabiduría y entendimiento. Entonces, sabiduría y entendimiento. Pero sabiduría y entendimiento no se obtienen sin pagar su precio. Y es precisamente lo que Proverbios 2 nos enseña en nuestra lección. ¿Cuál es su precio? Su precio es el precio de dedicación, de paciencia. ¿En qué? En buscar. Así cuando buscamos o estamos minando por oro o por tesoros. Y es precisamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, los líderes debemos de buscar con diligencia la sabiduría
y el entendimiento que se encuentra entre las páginas de la palabra de Dios. Escucha otra vez los primeros 4 versículos de Proverbios 2. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Ahora comienza con recibir la palabra de Dios y guardar la palabra de Dios. El carácter cristiano sin la palabra de Dios no puede existir. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, es decir, buscando a ver si dentro de la palabra de Dios, de lo que leemos, memorizamos, meditamos, escuchamos, si encontramos sabiduría. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. Noten la dedicación, la paciencia. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Ahora dice versículo 3, si clamares a la inteligencia, es buscarlo. Clamar en el sentido de buscar a alguien. Y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares. Y ahí es donde sacamos el tema de buscarlo, como cuando estuviéramos minando oro o plata o piedras preciosas. Dice, si la escudriñares como a tesoros, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Si buscamos de la manera en que un minero buscaría oro y plata y piedras preciosas, si de esa manera estamos atentos cuando escuchamos palabra de Dios, cuando leemos, cuando meditamos, buscando captar por sabiduría, por prudencia, por inteligencia. Dice, entonces, versículo 5, entenderemos. Ahora, esto es bien importante, escucha. Dice, entonces entenderemos ¿qué? ¿Carácter? No. Entonces entenderemos el temor de Jehová y entenderemos el conocimiento de Dios. Ahora, no te me pierdas, no estamos hablando de teología necesariamente, porque escucha, dice, entonces entenderemos el temor de Dios y el conocimiento de Dios. Empezaremos a ver a Dios quién es Él, porque dice versículo 6, porque ¿de qué estamos hablando? De la sabiduría. Una vez que entendamos el temor de Dios y el conocimiento de Dios, dice versículo 6, porque Dios, Jehová, da la sabiduría. ¿Cómo? Escudriñando la palabra de Dios. Pero la sabiduría no es algo que se puede copiar, es algo que se tiene que descubrir. No solamente leyendo, sino porque la sabiduría es aplicable a nuestras vidas. Entonces ahí dice, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, pero no un conocimiento y no una inteligencia que se puede copiar o leer de cualquier internet, ¿verdad? De canal de YouTube o documento o libro, sino es aplicable, es conocimiento e inteligencia que es perfectamente aplicable a nuestra situación. Hecha a la medida. Ahora, ¿cuál es el resultado de entender el temor de Dios, entender el conocimiento de Dios y recibir la sabiduría que Dios nos da, el conocimiento, la inteligencia? Versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Una vez más, es escudo a los que caminan rectamente. Ahora, aquí es donde empezamos a notar las características o definiciones relacionadas al carácter. Porque una vez más, carácter es una identidad firme. Carácter es una fuerza interna estable. Es algo que define, algo que afecta nuestras decisiones, nuestra manera de ser, nuestro comportamiento, nuestra manera de responder, de reaccionar. Entonces, nota aquí, versículo 7, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, esta sabiduría, esta inteligencia, el conocimiento, el temor de Dios, sirven como un escudo, es decir, dominio propio, es decir, constancia. Dice versículo 8, es el que guarda las veredas del juicio. Estamos hablando de que ya no estamos reaccionando imprudentemente, sino que ya elegimos cómo reaccionamos. Definición de carácter.
Dice, y preserva el camino de sus santos. Testimonio, honestidad, transparencia, constancia. Espero que lo estés entendiendo, porque es algo increíble lo que estamos viendo en Proverbios capítulo 2. Ahora, toda la Biblia es increíble, pero una vez que empezamos a entender, a mí me fascina, y espero que a ti también, hermano. Entonces ahí decía, Él es el que guarda las veredas y preserva el camino. Entonces cuando la gente ve a una persona que está escudriñando la palabra de Dios y entiende el temor de Dios y obtiene conocimiento y inteligencia de Dios, eso mismo empieza a cambiar nuestra manera de ser. Empezamos a tomar decisiones diferentes. Lo que en este mundo, y lo que en esta lección estamos llamando, y decimos, esa persona tiene ¿qué? Tiene carácter. Esa persona no es alguien que es imprudente, no es una persona que es bipolar o que anda arriba para abajo o que es inconsistente en sus decisiones o inconstante. Sino tiene carácter, es constante, es firme. Porque tiene el temor de Dios, el conocimiento de la inteligencia para poder estar firme. Entonces, versículo 9. Ahora nota esto. Entonces entenderás. Tendremos entendimiento y por entendimiento actuaremos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad. Buen comportamiento. Una vez más, integridad, santidad. Tomar buenas decisiones. Tomar decisiones morales. Tomar decisiones santas. Y acciones y reacciones de la misma manera. Y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. No el conocimiento mundano, sino lo que la Biblia nos enseña. Y versículo 11, la discreción entonces dice, te guardará. La discreción, una persona discreta, respetuosa, honrosa, que guarda sus palabras, que guarda sus reacciones, que guarda sus opiniones. Una persona con carácter. Dice, te preservará. No la simpleza de solamente no hablar, es diferente. Te preservará la inteligencia. Entonces, para tener carácter, necesitamos tener inteligencia de la palabra de Dios. Necesitamos tener el conocimiento y necesitamos tener el temor de Dios sobre nuestras vidas. Al leer y buscar en la palabra de Dios, hermano, ora que Dios provea de entendimiento y alumbre nuestros ojos, porque solo la palabra de Dios puede abrir nuestros ojos espirituales para ver las verdades espirituales y aplicarlas a nuestras vidas y entender esa transformación a través de la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 18 dice lo siguiente: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Nota eso, Dios no es un Dios de confusión. Sí podemos caminar y tener carácter. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que sepamos lo que nos espera, pero en aplicación, para que sepamos cómo conducirnos, cómo saber conducirnos en esta vida. Al ir adquiriendo sabiduría, nuestro carácter irá desarrollándose para tomar consistentemente decisiones correctas, decisiones que son justas, morales y santas. Por último, al adquirir sabiduría, podremos movernos más allá como líderes, como alguien que está sirviendo en la iglesia, de simplemente comunicar visión, misión o tareas y ejecutarlas, sino hacerlas de modo que a la gente le agrade seguirnos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que hacemos, no necesariamente, sino porque tenemos un carácter piadoso y tenemos sana sabiduría.